ese momento, cuando ves tu película triste pasar delante de ti y no haya solución ante tu situación, parece no terminar, a prueba en el callejón. Pero quiero decirte que Dios está en control. Un milagro Dios hará otra vez. En el momento en que las pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez. Del suelo, así es como Él suele hacer. Un milagro Dios hará otra vez. No hay situación en que debas quedarte rendido en el piso llorando. Háblale en oración, cuéntale de tu dolor, confiesa que solo en Él has puesto toda tu fe, porque quiero decirte que tu Dios sigue en control. Un milagro Dios hará otra vez. Pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez. Hará mostrarte su gloria desde el suelo, así es como Él suele hacer. Un milagro Dios hará otra vez. Que no puedes más y que no hay caminos para andar. Un milagro cuando quieran quebrantar tu fe, confía, Dios lo hará otra vez. Un milagro Dios hará otra vez. Un milagro Dios hará otra vez. En el momento que las pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez, para mostrarte su gloria desde el suelo, así es como Él suele hacer. Un milagro Dios hará otra vez. Un milagro Dios hará otra vez. Otra vez Él lo hará. Vamos a empezar, hermanos. Gracias a Dios porque su misericordia Él nos concede estar aquí reunidos. En mi caso, poder predicar la palabra, hermanos, es un privilegio. Y sigo rogando y pidiendo por sus oraciones, hermanos, que sigan orando por los predicadores de la palabra que oremos unos por otros, ¿verdad? Vamos a estudiar el día de hoy el libro de Esther, para que preparen sus Biblias. Allí en el libro de Esther, estamos en el Antiguo Testamento, ya casi al final. Es el último de los libros históricos.
allí antes de Job, después de Nehemías. La semana pasada estuvimos viendo el libro de Nehemías con el hermano Julio. Ahora vamos a estudiar, ahora toca el tiempo de estudiar el libro de Esther. ¿Ya lo tenemos por ahí, hermanos? Amén. Si buscan, voy a dar lectura a uno de los versículos claves de este libro. Les pido por favor que me acompañen ahí con sus vistas. Es Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra forma, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero pedir de tu gracia, Padre. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Necesito de ti, Padre. Necesitamos todos de ti. Dame de nuevo, Padre, para poder predicarla con claridad, enseñarla a mis hermanos que están aquí reunidos. Venimos necesitados de tu palabra, de esa agua viva. Y Dios, prepara el corazón de los hermanos, quita toda distracción que pueda haber en esta noche, y Padre, que podamos enfocarnos en lo que tú nos vas a hablar en esta noche por medio de este libro de Esther. Gracias, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con algo de contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo para poder adentrarnos en este libro, alrededor de este libro? Este libro, pues, la historia de este libro de Esther sucede después del exilio babilónico, 100 años después del exilio de Babilonia. Recordemos que muchos judíos estaban dispersos en las distintas ciudades. Algunos de ellos sí regresaron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. El primer remanente que regresó, recordamos que fue por medio de Zorobabel y Josué, por ahí del año 536 antes de Cristo. Esto, el libro de Nehemías nos dice que después de que el rey Ciro, que era en ese momento el rey de Persia, ordenó un decreto en donde todos los judíos podían regresar a Jerusalén, y este primer remanente fue por medio de Zorobabel y Josué. Sin embargo, algunos otros no lo hicieron, hermanos. Bueno, también vemos que después el sacerdote Esdras y Nehemías también regresan en un segundo remanente, ¿verdad? Primero Zorobabel, después Esdras y Nehemías. Sin embargo, muchos de estos judíos que habían sido dispersados todavía se mantuvieron en las distintas ciudades de Persia, que en ese momento era la potencia que gobernaba en ese tiempo, los persas. En esta historia vamos a ver que una de esas ciudades dominada por el imperio persa era la ciudad de Susa. Y ahí es donde se dan, en esta ciudad es donde se dan los acontecimientos durante el gobierno del rey Asuero,
que también se le llama el rey Jerjes o rey Asuero, como lo traduce aquí la Valera, lo traduce como el rey Asuero. Entre los años 486 y 465 antes de Cristo es cuando se da esta historia. Algo de la cronología de la restauración, para darnos una idea, sucedió en el año 536, cuando regresan de Babilonia a Jerusalén, esto permitido por los persas, como habíamos dicho. En el 535 a.C. se inicia la obra del templo y es detenida. En el 520 el profeta Ageo y Zacarías recomienzan la obra. En el 516 a.C. queda terminado el templo. Al año hasta 478 a.C. que Esther es hecha reina de Persia. Despuésito viene el 457, Esdras llega a Babilonia, a Jerusalén, y hasta el 444 a.C. Nehemías reconstruye el muro. Es decir, que esta historia de Esther se da entre el libro de Nehemías y Esdras. Ahí, para más o menos ubicar el contexto de cuándo se dio esta historia de la reina Esther, entre el libro de Esdras y Nehemías. Ahí por ahí del capítulo 7 de Esdras también se menciona cuando se da esta situación de los persas, cuando se nombra reina a Esther. Algunos detalles o algunas particularidades del libro de Esther, para tener una idea, una referencia. Es el único de los dos libros de la Biblia con nombre de mujer, el otro es el libro de Ruth. Otro detalle es que en el Nuevo Testamento no se hace referencia a este libro. El Nuevo Testamento no se hace referencia al libro de Esther. Los hechos suceden entre el libro de Esdras y Nehemías, ya lo mencionábamos. El nombre de Dios no aparece en el libro. Usted dirá, ¿cómo? Pero sí, efectivamente, el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Pero todos los eventos están dirigidos por la soberanía de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Dios está presente en todo, guiando el destino de toda la nación judía. Ese es un detalle muy interesante. Otro detalle es el nacimiento de la fiesta judía de Purim, que es celebrada por los judíos hoy en día, que también lo menciona ahí el libro de Esther al final, en los últimos capítulos, en el capítulo 9. Este libro contiene 10 capítulos y 167 versículos. ¿Quiénes son los personajes de este libro? Bueno, pues en primer plano tenemos a la reina Esther, cuya familia había sido llevado a Persia cuando el rey Nabucodonosor exilió a los judíos. Nació en Persia, sus padres murieron y fue criada por su primo Mardoqueo. Tenemos ya más o menos cómo fue la vida de la infancia de Esther. Fue criada por su primo Mardoqueo en la ciudad de Susa, en Persia, para tener una idea también. Otro personaje es el rey Asuero, que también, como les decía, es el rey Jerjes. Es el rey del imperio medo-persa, que ahorita actualmente ocupa la nación de Irán. Ahí estaba el imperio medo-persa. Otro personaje es la reina Basti, que también ahorita vamos a ver cómo aparece. La reina fue destituida por no obedecer a los mandatos del rey. Otro personaje también es Mardoqueo, primo de Esther, quien la adoptó, la educó y la aconsejó. Y el último de estos personajes es Amán, que era un general del rey. Era enemigo de los judíos, se declaró enemigo de los judíos, es de la descendencia de Amalek, de los cananeos. Estos son los personajes de este libro. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué fin fue escrito este libro? Y el propósito de este libro, el libro de Esther, está en nuestras Biblias para recordarnos que Dios está en control de la historia de redención y de la civilización. Dios está en control de la historia de la redención y de la civilización, obrando en cada detalle en la vida de las personas para el cumplimiento de sus promesas y propósitos divinos. Ese es el propósito del libro de Esther. Ahora bien, hermanos, ya después de esta
pues de referencia históricas. ¿Usted alguna vez ha escuchado decir o ha oído decir algunas personas no creyentes, incluso yo creo que a veces a lo mejor hasta algunos creyentes, oír esta frase que dice: todas las cosas suceden por algo? ¿Se han escuchado decir eso? Que dice: todo sucede por una razón, todo sucede por algo. Sin embargo, las personas que hacen que mencionan esta frase, pues no tienen ni la menor idea de a veces de esa frase, ¿verdad? La más lo dicen por citarlo. Algunas sí, algunas dicen, se lo atribuyen a ciertas situaciones, al karma, al destino. Todo sucede por algo, fue el destino, por eso sucedieron estas cosas, por eso sucede esto. A la buena o mala suerte, algunos dicen: oye, sucedió esto por la razón de que tuviste buena suerte, tuviste mala suerte. A las coincidencias también. Alguna vez yo escuché decir a una persona, nunca había escuchado, pero se escucha, en lugar de decir coincidencias dicen diosidencias. O sea, es una diosidencia. Pero sí, estas personas pues no conocen de Cristo, no son creyentes. Entonces mencionan estas palabras, estas frases. Pero sin embargo, nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que todo ocurre por una razón, porque nuestro Dios trino y nuestro Dios personal ha creado todas las cosas, y Él tiene un plan y un propósito para todo. Todo ocurre dentro del plan de Dios. Él es soberano. Dentro de sus atributos sabemos que Dios es soberano. De modo que ni siquiera dice la palabra que ni un pajarillo cae si no es por el control de Dios, si no es por la voluntad divina. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y esto es a lo que algunos teólogos lo llaman o lo entienden por la providencia de Dios. ¿Se han escuchado ustedes decir esto? La providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios? Que Dios tiene un plan y un propósito para el mundo y gobierna la historia de forma que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, contribuye al logro de ese plan y propósito. En otras palabras, el gobierno sabio y previsor de Dios está para el cumplimiento de sus planes divinos. Es decir, Dios se anticipa, es la providencia de Dios para cumplir esos planes y propósitos divinos. En sí eso es la providencia de Dios. Dice, Él no es un mero observador pasivo de la historia, sino que ha diseñado la historia para alcanzar un fin determinado y dirige la historia para que con toda seguridad alcance ese fin. Eso es lo que los teólogos llaman la providencia de Dios. Nosotros decimos, oye, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Dios es soberano, Dios está por encima de todas las cosas, de todas las circunstancias. Él ya tiene un fin y un propósito para la historia de la redención. Él ya tiene todo trazado en un plan. Él está por encima. Decíamos ahorita que cuando nosotros pasa una situación, nosotros sabemos que todo está bajo el control de Dios. Ahorita lo mencionábamos cuando dábamos nuestras peticiones de oración y agradecimiento, ¿verdad? Sabemos, también la palabra nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, nos pasa algo, ¿qué es lo que quiere Dios de esto? ¿Cuál es el propósito de Dios? Nos hacemos esa pregunta a Dios, vamos a Dios en oración, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Dios con esto? Sabemos que Dios está en control, nosotros debemos descansar y tener esa confianza en que Él está bajo el control, que lo que está sucediendo en este momento, Dios tiene el control, y esa es la providencia de Dios. En otras palabras, por ejemplo, cuando Dios no está al volante del automóvil, sabemos que Él, sin embargo, está dando instrucciones desde el asiento de atrás. Por ejemplo, poner un ejemplo, es como ese entrenador o director de un equipo que da las instrucciones, que indica qué se debe hacer dentro del campo de juego. Él es el timón
invisible de la nave. Dios es como el piloto del avión durante la guardia de la noche. Él está moviendo las piezas de ajedrez. Dice John MacArthur en su Biblia de estudio que él está jugando, está por encima de todos, como moviendo las piezas de ajedrez, mientras que Satanás también está jugando el ajedrez del otro lado, moviendo sus piezas. Vamos a ver cómo aquí el enemigo Satanás levanta a Amán, enemigo de los judíos, y promueve un decreto, mueve esa pieza. Para eso Dios ya tiene el control, y vamos a ver cómo Él va a mover otra pieza de ajedrez para su cumplimiento divino. Entonces, para nosotros, hermanos, los cristianos, decir que la suerte existe o que el azar existe no es algo que nosotros creamos o que nosotros lo digamos, ¿verdad? Para los cristianos el azar no existe. El control de Dios no solo se limita a las cosas grandes de la historia, también a las cosas más pequeñas, incluso al resultado de la tirada de unos dados, que a veces podemos decir es algo insignificante, el tirar los dados. Dios está al control de esos dados. Fíjese lo que dice la palabra en Proverbios 16:33: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Y ahorita vamos a ver cómo esta situación de tirar los dados o echar la suerte del Purim, lo vamos a ver ahorita más adelante en los capítulos del libro de Esther. Parecería que el tirar dados vas a tener un resultado aleatorio, pero no es así. Los resultados de dicha tirada son exactamente lo que el Señor ya ordenó y está ordenando. Es por todo lo anterior, hermanos, que podemos decir que el libro de Esther, fíjese, el libro de Esther es una historia de la profunda interacción de la soberanía de Dios con la voluntad humana. Es una historia de la profunda interacción de la soberanía de Dios con la voluntad humana. Cómo la soberanía de Dios, el control de Dios se mezcla y se interactúa con la voluntad del hombre. Y ahorita lo vamos a ver. Dios prepara el lugar y la oportunidad, y su gente, que en este caso vamos a ver que Esther y Mardoqueo deciden actuar. Vamos a ver cómo se da esta historia. Por eso decimos que Esther es una historia de la profunda interacción de la soberanía de Dios con la voluntad humana. Dios preparó el lugar y la oportunidad, y su gente, Esther y Mardoqueo, deciden actuar. Y escucha esta verdad, hermano. Porque Dios controla la historia, tú debes vivir para su gloria. Porque Dios controla la historia, tú debes vivir para su gloria. Y el punto número 1, mostrando un carácter noble y obediente. Mostrando un carácter noble y obediente. En los primeros 2 capítulos vemos cómo Dios empieza a gestar su plan, utilizando los elementos que a la postre tomarían mayor fuerza en la historia. Estamos hablando de la coronación de la reina Esther. Y todo comienza alrededor, en los primeros capítulos, todo comienza alrededor de la vida del rey de Persia. Tiene una fiesta, el rey invita a toda la realeza, a todos los príncipes, capitanes, gente de alto rango en esas ciudades. Y dice ahí que después de beber mucho vino, de pasadas las copas, el rey manda llamar a la reina Vasti en ese momento. Sin embargo, la reina Vasti se niega a obedecerlo bajo esas condiciones, ¿verdad? Yo creo que el rey estaba pues, borracho y quería pues, presumir o exhibir a la reina. La reina dice no quiero obedecer al mandato del rey, donde dice que me presente en esta situación. Entonces es ahí donde el rey se molesta
y pide consejo a sus sabios. ¿Qué le dicen los sabios? Le dicen, oye, lo que ha hecho la reina es una falta grave y puede repercutir en los demás hombres. O sea, esta decisión, esto que hizo la reina puede repercutir en que las mujeres también ya no obedezcan a sus maridos. Por lo que el rey decide repudiarla, revocarle el mandato de reina y poner otra reina que tome su lugar. ¿Cómo se da estas? ¿Ven cómo Dios está obrando en la vida de las personas, acomodando todas las piezas? Es ahí donde la soberanía de Dios se hace presente en un concurso de belleza. ¿Cómo usted puede decir, oye, cómo la soberanía de Dios se puede presentar en... Bueno, ahorita lo vemos como, pero en ese tiempo, ahí dice que los sabios le dicen al rey, oye, pues júntate a todas las más hermosas de los demás pueblos, a todas las jóvenes, para que las traigan, las preparen, para yo poder así elegir a una que ahora va a ser mi reina, ¿verdad? Es donde aparece en escena Esther, ganando ese concurso de belleza. Halló gracia ante los ojos de los hombres y del rey, mostrando siempre un carácter noble y obediente. Fíjese, mostrando siempre un carácter noble y obediente. El carácter de Esther no era hermosa solamente, sino tenía un carácter noble, en contraste con la antigua reina Basti, que también la reina que estaba anteriormente era hermosa, pero con un carácter indigno. ¿Y qué podemos resaltar del carácter de Esther? Pues por supuesto su obediencia. Ahorita lo vamos a ver. La obediencia de Esther, su disposición a aprender y un carácter enseñable producto de su humildad. Fue educada por su primo Mardoqueo, obedeció todo lo que Mardoqueo le pidió. Y ahí voy a dar lectura al versículo 2, al capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahí vemos la obediencia de Esther como parte de su carácter. Otro punto es, se sujetó a las sugerencias del eunuco del rey. Ahí en capítulo 2, versículo 15 dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. También dice que no procuró otra cosa, sino lo que le decía Hegai el eunuco. Vemos también ahí su nobleza, su obediencia. Pero otro punto también aquí en el capítulo 2, versículo 20, dice también ahí en la palabra de Dios, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Otra vez, la obediencia de Esther. El momento, hermanos, para nosotros, porque aquí dice también en el capítulo, el versículo que veíamos en el capítulo 2, versículo 15, cuando le llegó a Esther el momento, ese momento también en el que nosotros podamos darle gloria a Dios, va a llegar, hermanos, va a llegar ese momento, porque Dios está al control de la historia y Él nos quiere usar. Él nos quiere usar, y ese momento, como le llegó a la reina Esther, va a llegar a nosotros, hermanos. Así como Dios acomodó todas las cosas para que Esther y Mardoqueo estuvieran en ese momento ante el rey, dentro del palacio, así Dios nos pone en este mundo
ante personas o lugares que podremos impactar con un buen testimonio del carácter de Cristo. Pero para ello es necesario que nosotros conozcamos más a nuestro máximo ejemplo. Debemos de conocer más a Cristo para nosotros parecernos más a Cristo, para poder reflejar a Cristo dentro de nuestras relaciones sociales, personales. Cristo nos dice que seamos mansos y humildes de corazón. Ahorita veíamos el carácter de Esther, un carácter manso, humilde, obediente. Cristo nos enseña eso en su palabra. Independientemente de las circunstancias, sean buenas o malas ante nuestros ojos. Muchas veces pensamos y creemos, hermanos, que ante ciertas personas o en determinados lugares no podemos ser usados por Dios. Por ejemplo, ¿qué me dice usted cuando podemos compartirle a ese amigo o conocido que es ateo y dice no creer en Dios? Realmente pensamos que Dios puede obrar, puede darnos de su gracia para poder compartirle el evangelio. ¿Qué me dices de ese jefe millonario? Que pues su Dios es el dinero. ¿Qué me dice usted de ese familiar muy católico? Que él dice ser una muy buena persona, va a misa, está bien con todo, respeta a las personas. Uno decimos, no, pues ¿cómo le voy a predicar a él? ¿Cómo voy a compartirle el evangelio? ¿Cómo yo voy a ser de impacto para estas personas? O en lugares, hermanos, como a lo mejor en un funeral, ¿verdad? Si nosotros podemos ser usados por Dios en ese lugar. Sin embargo, nosotros debemos vivir con la confianza de que Dios, nuevamente, Dios está al control de todo y nos va a dar de su gracia para poder ser de bendición llevando el evangelio. Fíjense cómo ustedes ahorita se imaginan, le trasladan eso a la actualidad. Ir a visitar al rey, ir a visitar al presidente, que se te abran las puertas del Palacio de Gobierno para que tú puedas entrar y tener la gracia para que puedas hablar con el presidente. ¿Se imagina en este caso cómo la reina Esther, Dios le dio la gracia, cómo Dios está al control de todo, nuestro Dios? Y eso es lo que podemos ver en este libro, ¿verdad? Dios quiere usarte, hermano, y te va a usar. La pregunta es, ¿estás tú preparado y dispuesto para hacerlo? ¿Estamos preparados y dispuestos para que Dios nos use? Y no necesariamente digo en la iglesia, porque en la iglesia todos podemos tener un espíritu de obediencia, de mansedumbre, podemos venir y que lo que servir, en lo que se nos diga y todo. ¿Qué me dices en la casa con tu familia, hermano? Padres que tenemos una posición de autoridad, ¿estamos siendo mansos y humildes cuando nos equivocamos? Como padres, ante nuestros hijos, ante nuestra esposa, cuando tomamos malas decisiones, cuando nos equivocamos, ¿estamos siendo humildes? O en la toma de decisiones, ¿escuchamos el consejo de nuestras esposas? Cuando tomamos decisiones como maridos, ¿escuchamos el consejo de nuestras esposas? Hijos, ¿están siendo obedientes a sus padres como lo dice su palabra? En el trabajo, ¿estamos siendo obedientes ante nuestros jefes? ¿Cómo andamos ante las autoridades? ¿Somos obedientes a nuestras responsabilidades? Al pago de impuestos, al predial, a todo eso. ¿Cómo estamos? Y en esta historia se ve cómo el rey
se da cuenta del carácter que poseía Esther y la toma como reina. Y el impacto que además de la gracia de Dios, que le dio gracia para con el rey, vemos cómo Esther, por eso hablamos de la responsabilidad humana, Esther, con ese carácter manso, humilde, siendo obediente ante Dios, eso lo ven las personas. Estamos siendo observados todo el tiempo. Y no se les escapa a los jefes cuando estamos en un trabajo. Oye, somos obedientes, somos humildes. ¿Cómo somos? Eso lo ven las personas. Eso lo vio el rey. Y decidió tomar a Esther como reina dentro de tantas jóvenes que había ahí. Hermanos, Dios obra, incluso ante las adversidades. Eso debemos de estar seguros. En momentos donde parece que Dios no está obrando para bien. Hay situaciones donde parece que Dios, oye Dios, sé que tú eres soberano y que tú controlas todas las cosas para bien, pero esto que me está sucediendo, Dios, ya pasó esto, ya, ¿cómo le hago, Dios? Dame las fuerzas para salir de esto. Pero fíjese, Dios está obrando en todo momento y ante las adversidades. Capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hija de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, ya Esther había sido reina. Mardoqueo estaba allí, ya había pasado. Pero ahora, ¿qué se viene? Ahora el enemigo número 1 es la mano derecha del rey. Lo que se viene. ¿Dónde haber estado pensando? Oye, parecía que todo estaba muy bien. Pero ahora aparece en el escenario Amán, el enemigo de los judíos. Fíjese. Cuando terceros tramen destrucción o persecución en nuestra contra. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Cobrar tributo por cada muerto judío, cobrar. Fíjese cómo Amán, la astucia de Amán y el plan malévolo, ¿verdad? ¿Cómo le dice al rey? En nada benefician estos judíos. Tienen leyes que contradicen a las leyes de aquí. ¿Cómo parecía que Dios no está obrando allí? O sea, cómo el plan va arriba, todo bien, cae. Sin embargo, hermanos, nuevamente debemos nosotros permanecer firmes con la actitud humilde y obediente al consejo de Dios, confiando y descansando en la providencia de Dios. La providencia de Dios. Dios está al control de todo y tiene un plan divino. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros estamos limitados y podemos decir: oye, ya se vino esta tragedia, ya se vino la destrucción, ya no, ni cómo vamos a salir de esta. Dios está viendo más allá. Ese es nuestro Dios. Porque Dios controla la historia, tú debes vivir para su gloria. Ya vimos, mostrando un carácter noble y obediente, pero ahora intercediendo con una fuerte convicción. Intercediendo con fuerte convicción. En los siguientes capítulos la historia da un giro tremendo, que era lo que estábamos viendo. El general Amán, que era el enemigo de los judíos, echa suertes y convence al rey de publicar un decreto en donde sean destruidos
todos los judíos, donde fueran muertos todos los judíos. Y dice, y especifica, para el día 13 del mes 12, que es el día 13 del mes 11. Y este decreto se publicó el día 13 del mes 1. Estamos hablando de 10 meses antes de la llegada de esa, cuando se cumpliría el decreto de matar a todos los judíos. Es decir, que aún quedaban largos o cortos para otros 10 meses para que Dios y sus siervos, Ester y Mardoqueo, pudieran salvar al pueblo judío y cambiar la historia. 10 meses. Vamos a ver ahí el capítulo 4. Mardoqueo supo del decreto que se había publicado y dice ahí en el capítulo 4 que rasgó sus vestiduras y vino hasta la puerta del rey, que no era permitido, vestido de cilicio y ceniza. Ester, el dolor por ver a sus hermanos, lo que estaba pasando en ese momento, el sufrimiento de ver que el pueblo iba a pasar, iba a ser exterminado, ¿verdad? Ese dolor por su nación, que lo hizo pensar, no me importa lo que me pueda pasar. Yo sé que si entro al rey, al palacio del rey sin su permiso, me podrán matar. No importa, yo voy a entrar vestido de cilicio y venga lo que venga, ¿verdad? Entonces Ester mandó al eunuco hacia Mardoqueo, ahí en el mismo capítulo 4, para saber qué estaba pasando, porque me imagino que ha de haber visto dentro del palacio del rey a Mardoqueo, que andaba, o supo, le dijeron, ¿verdad?, que andaba en el patio, que había entrado y que andaba de esa forma, ¿verdad?, que estaba muy triste. Y dice versículo 7 del capítulo 4 que Mardoqueo le declaró todo al eunuco, para que a su vez el eunuco le dijera a Ester lo que estaba pasando, y dio copia del decreto. Entonces Ester dijo, ahí versículo 11 del capítulo 4, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Fue lo que le respondió Ester a Mardoqueo. Y fíjese la respuesta tan bonita, el versículo 13, capítulo 4, que es el versículo clave que leíamos en un inicio. Voy a dar lectura otra vez. Dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjese lo que le contestó Mardoqueo a Ester. O sea, Mardoqueo sabía que de alguna otra forma la salvación iba a llegar de Dios por parte de a los judíos. Mardoqueo de alguna otra forma conocía de la soberanía de Dios, del control divino que Dios tiene y de la protección que tiene para su pueblo. Por eso le dice a Ester: de alguna otra forma Dios nos va a sacar de esta. Pero tú, Ester, si callas, quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Quién sabe si para esta hora Dios nos ha puesto en este lugar para un propósito.
Y en los siguientes versículos 16 y 17, Esther, fíjense, en los versículos 16 y 17 del capítulo 4, Esther no dice, prometo luchar. No dice eso. Dice, Esther promete interceder por su pueblo ante el rey, ayunando y orando previamente. Fíjense cómo la de Dios son los triunfos, las batallas. Hay que dejarle las batallas al Señor. O sea, ella no dijo, sí, yo me voy a preparar, yo voy a hacer esto y el otro, yo voy a esforzarme por ser una de las mejores del rey. No. Ella dijo, yo voy a ayunar y yo voy a orar. Porque sé, y además sé que esta batalla no la voy a ganar sola. Por eso mandó a pedir que todo el pueblo también hiciera ayuno por 3 días. Era un momento donde teníamos que clamar a Dios. Hay momentos donde tenemos que orar a Dios y clamar y ayunar. Esther iba a actuar a sabiendas que dicha acción de entrar ante el rey podría costarle la vida. Fíjense, esa convicción, esa valentía de Esther. Estaba dispuesta a dar la vida por su pueblo. ¿Quién dio la vida por nosotros? ¿Quién estuvo dispuesto a morir a unas sabiendas que nosotros estábamos pecando, siendo pecadores, perdidos? No queríamos nada de Dios, separados, alejados. Así como Mardoqueo y Esther vieron que se aproximaba la destrucción de la nación y se jugaron la vida para salvarla, así también nosotros debemos jugarnos la vida en el buen sentido de la palabra, hermanos. Allá afuera hay mucha gente aquí afuera perdiéndose en los placeres de este mundo. Es tiempo de salir a predicar. Y el hermano decía que Dios, pues Dios nos prolonga nuestra vida para un propósito. Allá afuera hay mucha gente perdiéndose los placeres de este mundo. El enemigo toma ventaja en la medida que nosotros no salgamos a compartir la verdad del evangelio. Es lo que no quiere el enemigo, que nosotros salgamos a compartir la verdad. Y hermanos, a veces decimos, pues vamos a... Pero también debemos empezar por nuestra familia, hermanos. Educando a nuestros hijos. El enemigo está atacando de alguna otra forma, está atacando ahorita actualmente con las ideologías y filosofías nuevas, el individualismo, el materialismo. Si nosotros con las ideologías nuevas de género, nosotros tenemos la palabra de Dios, es cuestión de pedirle a Dios que nos dé esa convicción y valentía para tomar, como dicen, el toro por los cuernos. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice la palabra de Dios. No temas ni desmayes. Hermanos, se vienen tiempos difíciles. Para ello debemos estar intercediendo en oración unos por otros, que es lo que hacemos normalmente cuando venimos, hacemos nuestra petición, orar unos por otros, descansando en la providencia de Dios, con la seguridad de que todas las cosas ayudan para bien a sus hijos. Dios tiene un plan para cada situación y Él lo controla todo absolutamente, aún lo que no está a nuestro alcance o aún lo que no podemos ver, Dios está al control. Y hermanos, vale la pena tomar los riesgos, así como Esther tomó esos riesgos de la vida, así nosotros debemos tomar esos riesgos y seguir intercediendo por la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares. Tenemos muchas familias, tenemos a lo mejor primos, mamá, hijos, abuelos, que aún no conocen a Cristo. Vale la pena seguir intercediendo por ellos.
Porque quién sabe si para esta hora Dios nos ha puesto en esta iglesia. Era lo que decíamos. Quién sabe, hermanos, si Dios nos ha puesto en esta iglesia para ser de bendición a mis hermanos y hacer crecer la iglesia solo gracia. Quién sabe cuáles sean los propósitos de Dios para este lugar, que estemos en este lugar. Esas son las preguntas que debemos de ver más allá y que este libro nos habla, la soberanía de Dios, la providencia de Dios. ¿Quién sabe si para esta hora Dios nos ha mandado a predicar el evangelio a esta generación millennial? La nueva generación, la generación millennial, ¿quién sabe si Dios nos ha enviado en esta hora para predicarle a ellos? ¿Quién sabe si Dios me ha mandado a educar a mis hijos con la palabra de Dios para que resistan a los embates futuros del enemigo? Los tiempos vienen más duros, más fuertes para nuestros hijos. Y Dios nos manda que los eduquemos para que ellos estén preparados con la palabra de Dios, porque el enemigo los va a atacar. ¿Quién sabe si a esta hora al oír la predicación Dios te está llamando, hermano, a que te pongas a cuentas con Dios, a que confieses tus pecados, te arrepientas y creas en Jesucristo? Yo pensaba en esto en la actualidad, lo primero que me viene a la mente es el problema que tenemos ahorita muy sonado con los libros de educación básica. Dios levantó a una diputada federal de Chiapas con convicción, porque se le vinieron en contra todos los del mismo partido de Morena. Se opuso y promovió un amparo para que en ciertos estados no se utilizaran dichos libros de texto. Desconozco si esta persona tiene convicciones cristianas, pero Dios levantó a esta diputada federal para que promoviera este amparo en contra de los libros de educación. Y vemos cómo el Dios soberano siempre está al control de Dios, utilizando a personas, tal vez en este caso una persona impía, pero es para salvaguardar los intereses de sus hijos, del remanente. En este libro tenemos el caso del rey persa. Dios utilizó al rey persa. Así nosotros, hermanos, debemos tener la convicción de hablar cuando las cosas que se están haciendo no sean agradables a Dios o sean contrarias a su palabra. Mardoqueo le dijo a Esther: si te quedas callada en un momento como este, la salvación del pueblo va a venir por otro lado. Así, aún nosotros, hermanos, callemos la verdad del evangelio, el Señor va a levantar nuevos hermanos. O sea, la obra sigue. No creamos que somos indispensables para Dios. Nuevas iglesias, nuevos pastores, nuevos predicadores. La obra y el plan de Dios va a continuar. Lo único que va a suceder es que nosotros nos vamos a estar perdiendo de la bendición de ser usados por el Señor, de ser utilizados, de ver el poder de Dios obrando en la vida de otras personas. Si nosotros nos quedamos ahí, nada más así, Dios nos salvó con un propósito. Dice ahí, ahorita recordando el pasaje de Efesios, Efesios 1, dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en Él, amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, para llevar el evangelio de la gracia. Hermanos, porque Dios tiene el control de la historia, tú debes vivir para su gloria.
Ya vimos que debemos vivir para su gloria mostrando un carácter noble y obediente, pero también intercediendo con fuerte convicción y por último procurando el bienestar de su pueblo. Dios escuchó el clamor de su pueblo y empezó a mover sus piezas de ajedrez, permitiendo que en un banquete la reina Esther fuera escuchada por el rey, en el sentido de que todo había sido un complot en contra del pueblo judío, y que ese complot había sido fabricado por el enemigo y malvado Amán. Fíjese Dios, cómo estábamos en caída cuando se publica el decreto, pero Dios da gracia y concede a Esther entrar y que fuera escuchada por el rey. Es ahí cuando las cosas empiezan a obrar en favor del pueblo de Dios. Número 1, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Capítulo 6, versículo 10, dice: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Se imagina la cara de Amán? Después de que pues Amán tenía ese celo, ese odio con Mardoqueo, porque él cuando el rey Amán pasaba, Mardoqueo no se humillaba, no se arrodillaba ante él. Y ahora, después de que sucede todo esto, que cambian las cosas, que le da la vuelta, como dicen, la vuelta a la tortilla, ahora le dice el rey que honre a Mardoqueo. ¿Imaginan su cara del rey Amán? Amán, el enemigo, es ahorcado. En capítulo 7, versículo 9, dice: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgando en ella. La misma horca que había hecho él, Amán, para que Mardoqueo fuera colgado, en esa misma horca murió. ¿Se ve cómo nuestro Dios tiene el control de todas las cosas? Pero la historia no termina ahí con la destrucción de los enemigos por parte de Dios. Los actores o siervos de Dios atienden a las demandas y el bienestar del pueblo judío y convencen al rey de revocar o publicar un nuevo decreto en favor de los judíos, el cual consistía en versículo 11, capítulo 8. Dice: el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún a sus niños, mujeres, y apoderarse de sus bienes. Ahora el contradecreto era que los judíos, porque ellos dijeron: revoca el decreto, Esther y Mardoqueo decían: revoca el decreto de que los judíos deben de morir. Y el rey dijo: no, yo no puedo revocar el decreto cuando ya haya sido firmado con el anillo del rey, entonces no puedo. Bueno, ahora entonces publica otro decreto en donde dice que los judíos pueden defenderse, ahora sí, ante esos ataques de los persas, ¿verdad? Entonces Esther ordenó que colgaran y mataran a sus enemigos, los 10 hijos de Amán. También ahí vemos, por último, Mardoqueo, que llega a tener una posición de segunda después del rey, ordenó que celebrase la fiesta de Purim. Ahí en capítulo 9, versículo 21 al 23. Capítulo 9, versículo del 21 al 23. Ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que lo hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones a cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:10: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Todo lo que Dios nos ha dado es por su gracia, hermanos. Los dones, los talentos, la experiencia, el trabajo que tenemos, el dinero, todo nos lo ha dado Dios por su gracia, y que debemos nosotros ponerlo a disposición suya, a la disposición de Dios, ya sea a la iglesia o a los hermanos. De nada nos sirve que estemos acumulando riquezas y que no las compartamos. Debemos tener siempre en mente que Dios nos entregó todo, hermanos. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Dios nos entregó todo por nosotros. Por eso debemos estar atentos y atender las necesidades de nuestros hermanos.
siempre por el bienestar común de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere y busca de nosotros, que nosotros ayudemos al necesitado, al hermano que está dolido, en oración, intercediendo, pero también con ayuda económica, hermano. Todo lo contrario, si nuestra función en la sociedad y los bienes materiales que Dios mismo nos ha dado no sirven para la obra de Dios, entonces esa vida que nosotros estamos construyendo de éxitos, de logro, de profesión, de trabajo, se van a convertir en una esclavitud para nosotros. Todo cuanto vivimos, poseemos y somos ha sido planificado por Dios para darle gloria, siendo parte de su obra. Eso es lo que debemos entender y que nos está enseñando este libro. Hermano, ¿te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Cuál es tu papel en la historia de la redención? ¿Cuál es tu papel en la historia de la redención? ¿Para qué estamos ahorita? ¿Para qué estamos en donde estamos? ¿Te has hecho estas preguntas? Hacernos este tipo de preguntas, hermanos, nos va a ayudar a estar más enfocados en buscar siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? Quizá Dios me ha puesto en este lugar para un propósito. Conclusión. Todo lo ocurrido en el libro de Esther tenía un propósito. Todo lo que ocurrió en el libro de Esther tenía un propósito. Preservar al pueblo de Israel, porque de él vendría el Mesías prometido. Preservar al pueblo de Israel, porque de él vendría el Mesías prometido. Todos los libros de la Biblia tratan de Jesús. Y Esther no es la excepción, hermanos. Podemos pensar que el protagonista principal es Esther, la reina. Pero no, todo apunta a Jesús, al Mesías prometido. Así toda obra de Dios busca que creamos en Jesús y admiremos lo que Él hizo por nosotros. Él nos libró de la esclavitud del pecado, dándonos una vida nueva, llena de paz y bienestar espiritual. Todo se trata de Jesús, hermanos, porque por Él y para Él son todas las cosas. Porque Dios controla la historia, tú debes vivir para su gloria, mostrando un carácter noble y obediente, intercediendo con fuerte convicción y procurando el bienestar de su pueblo. Vamos a orar. Señor, en esta noche te doy gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que dentro de sus atributos está la soberanía y que tú actúas de una manera providencial, Padre. Es decir, que todo está bajo tu control para un plan y propósito divino. Padre, gracias porque tú nos has escogido y elegido para estar dentro de tu plan, Señor. Ahora te pido que nos ayudes para poder ser usados, Señor, ser herramientas útiles para tus propósitos divinos, Señor. Padre, danos de tu gracia, danos ese ánimo, Señor, para poder reflejar tu gloria con nuestro carácter, Señor. Que nuestro carácter sea similar al de Cristo, Señor. Obedientes en todo momento, mansos. Que podamos interceder ante las demandas de nuestros hermanos.
que podamos orar en todo momento, Señor, por cualquier necesidad, Padre, pero que también nos des esa convicción, esa valentía para predicar tu palabra, Señor, y poder cumplir ese propósito de llevar el Evangelio a toda criatura, esa gran comisión en la cual tú nos has dado, Señor. Padre, gracias por todo, gracias por esta palabra que nos orienta, pero que también nos reta, Padre, a vivir conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos divinos. Gracias en esta noche te damos por tu palabra y Padre, quédate con nosotros en esta noche, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.